Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Trump anuncia aranceles del 30% para México. También el país lucha contra las barreras al jitomate y el Chelsea es campeón del Mundial de Clubes. Es lunes 14 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, ¿cómo estás? Mi querido Gonzalo, qué gusto, qué placer estar aquí contigo. Yo nada más te deseo y le deseo a todos nuestros podescuchas que este arranque de semana sea muchísimo mejor que el debut que tuvo Rodrigo Parra, el portero de los Pumas. Que, a ver, entiendo, tiene 17 años, pero híjole, qué feo nos dolió a todos verlo, todos los Pumas, ver ese debut. La verdad es que es bueno siempre tener jugadores frescos, nuevos, pero híjole, estuvo bastante gacho pues del partidito que se tuvo que aventar. Sí, Gonzalo, pero bueno, el chavo... seguro agarrará experiencia. Pues sí, es un tema que no se le va a olvidar, pero también aprenderá mucho del error. Eso esperamos. Por cierto, hablando de cosas de aprender, le queremos contestar a nuestro usuario, siempre me cuesta trabajo leer cuando no me ponen los nombres. Ewakuja, supongo, así es el nombre del usuario, que nos pregunta, cuando hablan de billones, ¿son los de México, millones, o los de Estados Unidos, que son miles de millones? Ok, pregunta interesante. Cada vez que aquí mencionamos billones, con B, nos referimos a lo que en inglés son los trillions, ¿ok? Cuando hablamos de miles de millones, nos referimos a los billions en inglés, con B. ¿Ok? Esa es la traducción tal cual al español de billions, que es, digamos, mucho más común, miles de millones en español, y billones cuando en inglés son trillions, ¿verdad? Con T. La verdad es que no existe tal cual cosa como los trillones, o por lo menos no es una cifra que manejemos de este lado. ¿Correcto, Beto? Correctísimo, Gonzalo, y bueno, pues para que sepan de aquí en adelante cuando hacemos esas menciones, a qué nos referimos. Muy buena explicación, Gonzalo. Correcto, pero bueno, era un sábado tranquilo por la mañana. Todos estábamos dispuestos a estar con la familia, con la pareja, con los amigos. Estábamos echando el desayunito cuando de pronto Donald Trump publica en su red social, Truth Social, que pues vamos a tener aranceles del 30% a partir del 1 de agosto porque dice... Esto, lo que ha hecho el gobierno mexicano, ha sido insuficiente en materia de combate al fentanilo. ¿Le creemos? ¿No le creemos, Beto, en esta ocasión? ¿Ya qué hacemos? No podemos vivir así. Híjole, Gonzalo, de entrada fue una semana muy particular porque ahora sí lanzó aranceles por todos lados. Aquí dimos cuenta de aranceles a Japón, aranceles a Canadá, aranceles a Brasil y bueno, pues pensábamos que sí la habíamos librado y de pronto la Unión Europea y México, ¡pum! Mira, te voy a decir, yo creo un poquito, voy a ser Team Claudia Sheinbaum en esta ocasión, y ya estaremos hablando de eso, que ya se sabe cómo negociar con Donald Trump. Digo, tenemos un espacio prácticamente de 15 días, se tiene un espacio de 15 días para esta negociación. Yo creo que sí se va a lograr acordar algo, sí se van a sentarse las partes y se tendrá que echar atrás o al menos se generará una prórroga porque pues ya sabemos que esto al final de cuentas no le conviene a ninguna de las dos partes y los más afectados al final de cuentas son los consumidores y de entrada los consumidores estadounidenses. Lo que dices es entonces es otro bluff por parte del gobierno estadounidense. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente.
Creo que ya para estas alturas, además de que es más sencillo, entre comillas, identificar cuando Donald Trump está blofeando, también hay una realidad que quizá el gobierno de Claudia Sheinbaum ya lo tiene identificado, y es que ser tan acomodaticio a los deseos, a los berrinches de Trump, tampoco tiene su lado tan positivo. Es decir, no importa que todo el tiempo esté así, vamos a trabajar, estamos en colaboración, no hay ninguna bronca, no vamos a confrontar nada de esto, no vamos a poner aranceles recíprocos. De nada te sirve decirle que sí todo el tiempo a Donald Trump cuando de todos modos en un sábado cualquiera te puede amenazar con este 30% y en una de esas sí cumplírtelo, mandando a la economía mexicana a una evidente recesión. Ya estamos en 0% de crecimiento. Creo que un 30% de aranceles lo único que haría es darle el tiro de gracia a la economía, por lo menos en 2025, Beto. Sí, Gonzalo, hay que estar atentos cómo evolucionan los mercados. Me parece que también ya le han empezado a tomar la medida a Trump y ya no reaccionan con esa volatilidad tan acentuada que llegábamos a ver cuando sucedía esto a principios de su gestión. Creo que también ya los mercados empiezan a entender que así es como opera, como funciona el presidente de Estados Unidos. Lo que sí, déjame decirte, Gonzalo, es muy interesante porque este arancel de 30% es superior, o esta amenaza de 30% es superior a esta tasa que habría impuesto o que también proponía imponer Donald Trump a México a principios del año, que era de 25%, aunque con la excepción de que todos los productos que estuvieran bajo el amparo del TEMEC quedaban exentos. Ahora, hay un tema muy, muy interesante, porque este 25% podía reducirse, este arancel de 25% podía reducirse a 12%. Todo esto pues dependía desde luego si Trump se convencía de que México estaba haciendo el trabajo necesario para erradicar el paso del fentanilo a Estados Unidos. Uh-huh. El gran tema es que de 25% había como mucha expectativa favorable de que se podía reducir a 12%. Bueno, pues resulta que ya no va a ser de 12, va a ser de 30%. Correcto. Y el otro gran tema es que a esto hay que sumarle el arancel de 25% al acero, al aluminio, que más bien el arancel que subió de 25 a 50% del acero y el aluminio, y también un arancel de 25% a vehículos y autopartes, que para los socios del TEMEC terminó siendo menor, de 15%. En fin, Gonzalo, o sea, el tema es que aranceles por todos lados, estamos ahí discutiendo, peleando. Uh-huh. No sé en qué va a acabar esto, pero ojalá haya capacidad de negociación, porque a nadie le conviene aranceles. No, dice la presidenta que ya tiene experiencia, que vamos a llegar a un acuerdo, que no hay bronca. También el sábado por la noche, en una gala que organiza la American Society of Mexico para el embajador estadounidense aquí en nuestro país, Ron Johnson, el diplomático, mencionó que Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo. No hizo una sola mención relacionada con el tema de los aranceles que se habían anunciado unas horas antes por parte de su jefe, pero de nuevo, creo que será el tremendo estira y afloja. Creo que eventualmente veremos el fin. Yo sí cada vez creo que nos acercamos al fin del TEMEC, y más bien nos acercamos rápidamente a un acuerdo bilateral. Como tanto, sí, o sea, como tanto busca Estados Unidos, o por lo menos la administración Trump, esto del fin de los bloques económicos, para acercarse a un acuerdo, más bien 1-1. Lo platicábamos la semana pasada, a finales de la semana pasada, con Pati Tapia, a quien le mandamos, por cierto, un abrazo, muchas felicidades por su cumpleaños, pero creo que más bien es eso, Beto. Será un acuerdo binacional tarde o temprano, o por lo menos esas son las señales que apunta Estados Unidos ya. Mira, yo no quisiera adelantarme al no todo está perdido. Yo todavía tengo una ligera esperanza de que el TEMEC se salve, que quepa la cordura en todas las partes, pero sí, no sería descabellado pensar en ese escenario que comentas. Lo que sí, Gonzalo, es que inmediatamente que Donald Trump anuncia este tema de los aranceles,
la Secretaría de Economía reacciona, esta dependencia a cargo de Marcelo Ebrard, pues anunció que van a continuar la colaboración en las mesas de negociación. Apenas el pasado viernes 11 de julio se habían sentado la delegación mexicana con la estadounidense. Estamos hablando de funcionarios de Relaciones Exteriores, de la propia Secretaría de Economía, de Hacienda, de Energía, de Seguridad Pública, pues con toda la intención de instalar una mesa de trabajo binacional de manera permanente para pues alcanzar un acuerdo. Ojalá que, como después también salió a decir la presidenta Claudia Sheinbaum, de que ya tiene experiencia y que va a haber un acuerdo, pues a ver si en los próximos 15 días, antes de que llegue este 1 de agosto, pues tengamos buenas noticias por el bien de todos. Porque los temas, Beto, se acumulan y en estos momentos México está también en una pelea contra el arancel del jitomate. Estados Unidos mete presión política y gremial para que no hubiera, digamos, un acuerdo antes de hoy, que se supone se reactiva este arancel antidumping de más de 20% sobre el jitomate mexicano. Una decisión, insisto, que tiene todo el sello de la administración trumpista en este momento. Tiene el respaldo además de Howard Lutnick, como decíamos, el secretario de Comercio, y da golpe final a un acuerdo que data de 2019. Ya una veintena de legisladores estadounidenses le dijeron a Lutnick en una carta que nunca protegió al sector agricultor estadounidense y que cada renegociación desde 1996 prometía equilibrio. No se logró en ningún momento, pero bueno, lo cierto es que la participación de mercado de los productores nacionales cayó de 80% a 30% y México llenó el vacío que se generó de este producto con envíos sí más baratos y también constantes. No es culpa de los productores mexicanos que haya existido o que existiera esta oportunidad de mercado. Estados Unidos no lo ve así y de nuevo, este es otro ejemplo de cómo producto por producto, día tras día, el tema comercial en nuestro país nos está dando muchísimos dolores de cabeza. Sí, Gonzalo, si no sucede nada extraordinario, desde este lunes se aplica este impuesto, este arancel antidumping de 20%, que por supuesto va a ser un duro golpe también para los productores mexicanos. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo para entender de dónde viene esta disputa, desde 1996, Gonzalo, se hizo una indagatoria preliminar y se detectaron márgenes de dumping de hasta 188%. Pero el caso también, si no nos ayudamos. Sí, claro. Y más reciente se hizo una solicitud formal de una coalición de productores estadounidenses que llevó al reinicio de la investigación en 2019, y en ese punto sí se comprobó que los productores mexicanos estaban vendiendo los tomates por debajo del valor justo en el mercado estadounidense. Es decir, los mexicanos, el producto mexicano se vendía a un precio mucho menor que el que estaban ofreciendo los propios estadounidenses. Correcto. Y pues eso tenía muy descontentos por el tema como de la competencia pues desigual, ¿no? Casus belli, como se diría de manera muy payasa, existe entre México y Estados Unidos en materia comercial, por lo menos en torno al jitomate. No obstante, también es una realidad que en medio de las mesas de negociación, Estados Unidos reiteradamente, y no solamente con México, cualquier país que está sentado con ellos en Washington tratando de hallar la forma de tener un camino comercial próspero, constante, seguro, se topa con este tipo de decisiones que lo único que hacen es revertir y regresar a la casilla número 1. De nuevo, TEMEC, en materia por lo menos agrícola, nos regresa este arancel a la casilla número 1, o por lo menos a las primeras casillas, porque habrá que ver también desde el sector agrícola estadounidense cuál es la reacción a este problema. Ahora, si no hay acuerdo, este arancel entra en vigor, como ya decías. Hoy el golpe alcanzará a los exportadores, distribuidores, importadores y consumidores estadounidenses, ya que México abastece cerca de 90% del jitomate fresco que se vende en Estados Unidos. De hecho, el American Action Forum estimó un alza de hasta 11% en el precio final y, como siempre, les decimos, lo que repetimos hace rato, es el consumidor final el que va a terminar pagando los platos rotos. Son los estadounidenses quienes poco a poco verán
estos precios elevarse de sus alimentos, de los productos electrónicos, en fin, y conforme además se acerque el fin de la prórroga de los 90 días sin haber alcanzado acuerdos comerciales con el resto del mundo, bueno, será un segundo semestre muy complejo. También, vaya caso el de Ovidio Guzmán, mi querido Beto, se declaró ya culpable de cargos de narcotráfico. ¿Será este el inicio de una bonita serie de Netflix o de qué estaremos hablando en los próximos meses con esto del hijo del Chapo Guzmán? Pues mira, yo creo que sí hay mucha gente que estará nerviosa, que estará preocupada de la información que estará dando el hijo del Chapo Guzmán, que pues se declaró, como bien lo comentas, culpable, sobre todo para pues evitar, digamos, una condena mucho mayor. Y pues sí, además, la serie de información, de datos que puede dar esta persona, pues seguramente, te digo, va a tener muy inquieta a muchas personas. En la audiencia ante la jueza federal del distrito, Sharon Coleman, se declaró culpable de 4 cargos penales, en 2 casos relacionados de narcotráfico y 2 por su participación en una organización criminal, y también aceptó su responsabilidad en delitos que ameritan cadena perpetua. En tanto, también aceptó pagar $80 millones como multa. La jueza dijo que en alrededor de 6 meses será la próxima audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán. Y bueno, Gonzalo, ¿qué gana Ovidio Guzmán con todo esto? Es una cosa muy interesante, mi querido Beto, porque Ovidio, de 35 años, consigue no estar recluido en cárceles de alta seguridad, es decir, no estará en total aislamiento como actualmente está su papá, por ejemplo. El también llamado ratón está preso en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, que no es considerado de máxima seguridad, lo cual en su caso o en su situación ya es ganancia. También es posible que tenga una reducción de sentencia. Busca que no se emitan órdenes de captura en contra de integrantes de su primer círculo familiar, es decir, esposa, hijos, y bueno, también que pueda conservar parte de su fortuna. Híjole, hablando de buenos acuerdos, creo que en una de esas que Trump le pida consejos a Ovidio Guzmán, porque esto sí suena como a una muy buena oportunidad, especialmente porque lo único que tiene que hacer es seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando de los negocios que tenía. Pero bueno, vámonos rapidísimo con la siguiente nota, porque la Ciudad de México ofrece vivienda a quienes denuncien a invasores de áreas protegidas. El gobierno de la capital busca recuperar el suelo verde invadido, quiere también desarticular redes criminales, llevar ante la justicia a los responsables de apropiarse inmuebles en este tipo de zonas que son patrimonio ambiental de la ciudad, Beto. Sí, el gobierno de la capital puso en marcha un programa para contener la ocupación ilegal de áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, y esto es porque ya busca frenar esta venta fraudulenta de terrenos en estas zonas, y también busca salvaguardar el suelo de conservación y llevar ante la justicia, esto es lo más importante, yo creo, a quienes lucran con el patrimonio ambiental de la ciudad. Y la estrategia es muy simple, Gonzalo, es que se denuncie a quienes les vendieron terrenos o casas en zonas no autorizadas para uso habitacional ante la Fiscalía Capitalina, y a cambio el gobierno de la ciudad les ofrece una vivienda. No suena nada mal, ¿eh? Pues la verdad es que no, sobre todo cuando revisamos los datos que dio la jefa de gobierno el pasado 3 de julio, nos que dijo que la Ciudad de México cuenta con 88,000 hectáreas de suelo de conservación, principalmente en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, una parte de Álvaro Obregón, y destacó que esta zona no solamente es importante por ser el pulmón de la capital, también es responsable de infiltrar hasta 70% del agua que consumen en varias alcaldías a través de pozos. Y bueno, varios analistas dicen que incentivar la denuncia es necesario, sin embargo, todavía insuficiente. No es mal primer paso, mi querido Beto, sobre todo para encontrar esta protección a estas zonas en las que de verdad son pero tan relevantes. La mancha urbana, si vemos el mapa, está muy concentrada en el centro norte de la limitación, digamos,
territorial, ¿verdad? Estricta de la Ciudad de México. El sur siempre ha sido un pulmón maravilloso. Hay veces en las que uno viene regresando en la autopista y ni te das cuenta cuando ya finalmente entraste en la Ciudad de México, precisamente porque se ha tratado de conservar esta zona. Sí, Gonzalo, y ya nada más para redondear esto que comentabas de por qué los analistas consideran que la denuncia no es suficiente, es porque también piden que haya una campaña informativa amplia y contundente que advierta principalmente el tema de qué zonas no son aptas para la construcción de vivienda, así como las consecuencias jurídicas y penales que enfrentan quienes invaden o comercializan predios en áreas protegidas. Ya veremos cómo prospera este mecanismo que estará implementando la Ciudad de México. Ojalá, pues por el bien de nuestras áreas verdes, de como bien lo comentas, nuestros pulmones verdes de la capital. Correcto, y bueno, vámonos ya con la última nota del día, porque habemos campeón mundial de clubes. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi querido Beto, esta sí me da mucho gusto. No porque sea anti-PSG, sino porque soy anti-clubes Estado. Y el Chelsea finalmente se impuso ante el que parecía todopoderoso PSG en la final del Mundial de Clubes, este torneo que la FIFA se inventó, que Gianni Infantino, el presidente de este organismo, se sacó de la manga, ¿verdad? Ahora lo jugaremos cada 4 años. Pero bueno, en esta primera edición fue el equipo inglés el que se impuso 3-0, 2 tremendos golazos de Cole Palmer y un pase maravilloso que le puso al brasileño João Pedro para liquidarlo todo en la primera parte del partido. Gonzalo, muy curiosamente este daily parece que el epicentro es Estados Unidos. Sí, señor. Porque sí, mucha de la información resultó de allá. Oye, pero además de todo, fíjate que el Chelsea se anota un logro también histórico. Estaba leyendo información de que con esta victoria del Mundial de Clubes es el único equipo en la historia en ganar todos los torneos que puede jugar. UEFA Champions League, Europa League, Conference League, lo que era antes el Mundial de Clubes, que era la Intercontinental. Claro, correcto, la Copa Intercontinental. En fin, este Chelsea que ha desembolsado una gran cantidad de dinero y que en su momento parecía pues nomás estar derrochando pero sin grandes resultados, pues este año fue bueno porque ganó la Conference League y ahora el Mundial de Clubes, y sobre todo que no venía como favorito en este partido. Nada. Por lo bien que estaba jugando el París. Yo critiqué de arranque al PSG por lo que representa el de todos los petrodólares con los cuales se arman estos equipos monumentales y sobre todo nuevos equipos ricos, ¿no? Que se compran un pedigrí, pero a lo mejor, sobre todo nuestros podescuchas más jóvenes, no lo recuerdan. Hubo una época, no hace más de 20-25 años, en los que el Chelsea era uno de los equipos medianones, mediocres del fútbol inglés. En realidad, Chelsea no era un equipo poderoso, no era un equipo que siquiera aspirara para un título doméstico allá en la liga inglesa, hasta que un oligarca ruso llamado Roman Abramovich lo compró e fue uno de los primeros en iniciar esta tendencia de adquirir clubes a nivel internacional, inyectarles una cantidad infame de dinero e ir adquiriendo trofeos. Es decir, todo esto que decías, todo lo que ha conseguido el Chelsea, o el 90% de lo que ha conseguido el Chelsea en los últimos años, lo ha hecho desde la adquisición de Roman Abramovich, quien, por cierto, tuvo que dejar el club, venderlo, cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania como parte de estas sanciones a gente cercana a Vladimir Putin, como era el caso de Abramovich. Pero bueno, victoria también con saborcito mexicano, porque en el equipo técnico del Chelsea se encuentra Bernardo Cueva, quien es el encargado del diseño de las jugadas a táctica fija del equipo. Por ahí andaba celebrando con su bandera mexicana, así es que pues
no solamente no todo está perdido, hay cosas maravillosas también con muchos mexicanos alrededor del mundo. Hombre, pues ahí está la razón de la victoria, Gonzalo. No le demos más vueltas. Los mexicanos triunfando. Punto. Sí. Ningún gol fue a táctica fija, pero nos vale gorro. Oye, Gonzalo, ¿y tu conclusión de este Mundial de Clubes? Yo no tuve mucha oportunidad de verlo, pero ¿te pareció un buen torneo? Yo creo que sobre todo la primera ronda hubo partidos interesantes. Creo que los equipos sudamericanos, particularmente los brasileños, mostraron que si los europeos no se toman en serio este tipo de encuentros, van a perder. No hay mal fútbol a nivel de clubes en Sudamérica. Creo que los equipos mexicanos están muy, pero muy lejos del nivel que se mostró en otras regiones del mundo. Sin embargo, también se vuelve a confirmar que es Europa el centro, el epicentro del fútbol a nivel global. De lo que viste, ¿qué te gustó, Beto? La verdad es que los mexicanos mucho mejor que los argentinos en este caso, sí. Gonzalo. Por eso, y ese es un doble, no todo es triple, no todo está perdido. Oye, es que el Boca Juniors empató con Auckland, ¿no? Exactamente, con el Auckland City de Neozelanda, exactamente, su portero... Y les metió un gol un maestro, además. Exactamente, el portero tuvo que pedir 3 meses de vacaciones para poder ir a jugar Estados Unidos este torneo. Sí, maravilloso. La verdad es que unas historias como siempre que arroja el fútbol. Pero bueno, ya con esto se concluye el Mundial de Clubes. Habrá una fuerte pausa en el fútbol, por lo menos durante el siguiente mes. Pero aquí les tendremos más información deportiva porque arrancó nuestra peculiar Liga Mexicana, nuestra peculiar Liga MX, tanto en la rama varonil como en la femenil. Pero bueno, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana. Vámonos a partirle el pastel a Pati Tapia, Gonzalo. Correcto, y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx, y la mejor información deportiva también ya lo sabe en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.